Me parece que está en la cuarta o la quinta semana ya, la quinta, ¿no? Tratamos distintos temas y vienen o compañeros o también gente que no milita en nuestro partido, pero para tratar distintos temas que son de interés de todos. Hoy pues nos acompaña Antonio Morales, que ha sido fiscal jefe en la provincia, que ha sido también presidente de Cruz Roja en Málaga y presidente también del Ateneo. Ahora pues nuestro candidato encabeza la lista al Senado por Málaga para las próximas elecciones. Y Víctor González, pues compañero también, que es coordinador de la Agencia Pública del Voluntariado de la Junta de Andalucía, y que pues vamos a hablar de conceptos que en los últimos tiempos pues tenemos bastante en la boca, ¿no? Están en continuo debate últimamente, como son la ciudadanía, la justicia y ¿qué más era? Los derechos. La libertad de lo constitucional. La libertad. Y bueno, pues también en la tónica que seguimos toda la semana, después cualquier persona que quiera hacer alguna reflexión o alguna pregunta o aportar su opinión, pues después abriremos un turno de palabra. Antonio, tú, Víctor, ¿quién empieza? Como queráis. Tú tienes que hacer Pues vamos allá. la directora. Venga, Víctor, empieza tú, termina Antonio. Vamos allá. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Ya me ha presentado Teresa, soy coordinador del voluntariado de la Junta de Andalucía en Málaga, también de Participación Ciudadana, y miembro de la Ejecutiva Provincial como secretario de Participación. Lo mío va en el área de la participación, va en esa línea, en todos los ámbitos. Y para mí, desde luego, es un placer estar esta tarde aquí y poder compartir esta mesa con Tere y con Antonio. Un orgullo el compartir charla con Antonio, un hombre con experiencia profesional, personal y una dedicación en su vida también a las entidades como Cruz Roja, por lo tanto una dedicación social y un compromiso social en su vida muy fuerte. Y para mí es un orgullo tenerlo aquí, compartir esta tarde con él, aprender de toda su experiencia y por supuesto el que sea el candidato número 1 al Senado por Málaga, que nos va a dar un peso importante. Sabéis que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero comparamos a Antonio con Joaquín Ramírez o con Celia Villalobos y yo creo que queda dicho todo, ¿no? con esto. Y por supuesto a Tere, que es también un placer estar contigo y desde aquí, desde mi posición, el poder daros ánimos a los socialistas de Ronda para que sigáis trabajando en la línea en la que lo hacéis, con una situación en el ayuntamiento que todos conocemos que es complicada, con una gente ocupando el gobierno, porque lo que hacen es únicamente ocupar el gobierno, porque no gobiernan, hay un desgobierno absoluto. Y hace unos días yo escuchaba a la alcaldesa de Ronda decir que ella estaba muy contenta y muy feliz. Entonces yo la verdad que me eché un poco las manos a la cabeza. Porque sabiendo que Ronda tiene a más de 4.500 personas desempleadas, o que ni tan siquiera es una ciudad sin un planeamiento urbanístico definido, no sé si me equivoco, pero no tiene el planeamiento urbanístico definido, una ciudad que ha olvidado a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios, a los jóvenes, a las personas mayores, desde luego si se siente contenta no sé por qué será, porque motivos no hay, ¿no? Entonces yo creo que vive en una burbuja dentro del consistorio, que con un alfiler no se pincha, hay que pincharla con algo más duro, porque desde luego esa forma de expresar que está contenta con esta nula gestión que está realizando en esta ciudad me parece grave y me parece que se lo tiene que hacer mirar. Y aquí tenemos la alternativa, la única opción que puede devolver a Ronda sin duda la capacidad y el liderazgo que antes ha tenido, y que estoy seguro que con nuestro trabajo, con el trabajo que estáis realizando desde el partido, desde el ayuntamiento, vamos a conseguir eso, vamos a conseguir volver a ser los que abanderemos el progreso de esta ciudad, y por lo tanto yo os animo a seguir en esa senda y a luchar por ese objetivo tan prioritario y tan necesario para la ciudadanía. Y quiero también hacer alusión a algo que me parece importante, y que hemos celebrado en estos días y que vamos a seguir celebrando en esta jornada, ¿no?
Ayer, como sabéis, fue 25 de noviembre y fue el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y desde luego vivimos unos momentos muy complicados en los que han fallecido a manos de sus parejas o exparejas más de 48 mujeres en lo que va de año. Desde que existen estadísticas desde el año 2003, que es cuando se empiezan a contabilizar todas las personas que mueren de manos de sus parejas, han sido asesinadas más de 800 mujeres en este país, y por lo tanto me parece importante y primordial hacer esta reflexión, el que todos, desde nuestro ámbito personal, desde nuestro ámbito público, desde nuestro ámbito orgánico, trabajemos en pro de la igualdad y en la lucha contra la violencia machista, contra la violencia de género. Y el Partido Socialista no solo habla de violencia machista en campaña electoral, sino que lo llevamos en nuestra identidad, y es sello de nuestro partido, es sello del socialismo, y no se entiende el socialismo sin la lucha por la igualdad, y no se entiende la igualdad sin socialismo. Por lo tanto, espero que todos sigamos en la línea de ayudar a que acabemos de una vez por todas con esta lacra, y no seamos, desde luego, partícipes de las políticas del Partido Popular, que durante estos 4 años, yo me atrevo a decir, por muy duro que suene, que ha sido cómplice de todos los asesinatos que se han cometido, cómplice por recortar las políticas en igualdad, cómplice por recortar las políticas en prevención de la lucha contra la violencia machista, y cómplice por no tener en la hoja de ruta diaria el luchar contra esta lacra. Y por daros algún dato actual, el gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Susana Díaz, tiene una hoja de ruta muy diferente a la del gobierno de Rajoy, y hace poco, el martes pasado, en el Consejo de Gobierno, aprobó el elaborar un pacto de Estado contra la violencia machista. Por lo tanto, nosotros demostramos nuestros compromisos con hechos y vamos a seguir haciéndolo. Y en este contexto en el que nos encontramos, que no solo la violencia machista o la lucha entre por la igualdad entre hombres y mujeres han sido consensos abandonados, sino que también han sido eliminados numerosos derechos, numerosas libertades que hemos ido tejiendo a lo largo de la democracia, con el esfuerzo de la ciudadanía de este país, pero siempre teniendo de capitán a un gobierno socialista, ¿no? Y eso en estos 4 años está siendo desmantelado, está siendo totalmente atacado, con una hoja de ruta del Partido Popular muy clara, que es destruir sistemáticamente y de forma acelerada el estado del bienestar. Y la justicia, por ejemplo, es uno de esos pilares del estado del bienestar que están siendo desmanteladas, y que nosotros los socialistas tenemos el deber de volver a reconstruir para volver a colocarla en la punta de lanza de nuestras políticas y, en definitiva, contribuir con ello a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Una justicia que está, desde mi punto de vista, en una situación de crisis profunda, en una situación de quiebra extrema, con estas políticas de desmantelamiento del Partido Popular. Por daros un dato general, la inversión en justicia que se hace en este país en la actualidad por habitante es de 0,80 euros. No llega ni a 1 euro, es de 0,80 euros, cuando la media europea está en 8,63 euros. Por lo tanto, esa diferencia tan abismal repercute sin duda alguna en la tutela judicial, en el derecho de la ciudadanía al acceso a la justicia y en la equidad de la misma, y por lo tanto también en la calidad. Algo que sin duda me parece grave. Somos el país, por ejemplo, con menos jueces de la Unión Europea, o somos también el país donde se han instaurado las tasas judiciales, que recordáis que se pusieron en marcha en 2012 para impedir el acceso gratuito y libre de los ciudadanos a la justicia.
impedir que los ciudadanos podamos tener el amparo de la ley en toda su plenitud, y esas tasas judiciales que se han eliminado en 2015, el gobierno ha retrocedido 3 años después y ha eliminado esas tasas judiciales, han supuesto el que se haya tenido unos ingresos con esas tasas de 643 millones de euros. Y la lógica nos indicaría que si hemos obtenido 643 millones de euros con tasas judiciales, evidentemente ese dinero por lo menos se tenía que haber invertido en justicia. Pues no ha sido así, no ha sido así. Ese dinero a día de hoy no sabemos dónde ha ido a parar, no sabemos si se lo habrá llevado hasta Rato o Bárcenas, no sabemos dónde está ese dinero, porque además nuestro secretario general y candidato número 1 al Congreso lo ha preguntado en el Congreso de los Diputados. Y le han dicho, le han respondido que bueno, que el dinero habrá seguido el curso normal cuando entra en las arcas públicas. ¿Cuál es el curso normal cuando el dinero entra en las arcas públicas? ¿Cuál es el curso normal? Depende de quién gobierne, será un curso diferente. El actual sabemos que es ayudar a los amigos del Partido Popular con amnistías fiscales para regularizar dinero negro que tenían fuera de este país, por poner un ejemplo claro y evidente. En definitiva, creo que queda mucho por hacer a nivel judicial, y que, como venía hablando en el coche con Antonio, he podido aprender muchas de las cosas que me ha ido transmitiendo. La justicia necesita más medios materiales, necesita más jueces, necesita más especialización, necesita más formación de las personas que hay en ella, pero como me decía Antonio, también necesita una revolución para poder colocarla en el lugar donde se merece y valorarla como un servicio público tan importante como es, ¿no? Y los socialistas desde luego estamos comprometidos a hacerlo, y nuestro compromiso en definitiva es mejorar la situación actual y restaurar todo aquello que ha sido desmantelado por el Partido Popular. Yo, el tema de justicia, ahora Antonio nos va a hacer más certero, porque además es profesional en la materia, pero voy a enmarcar en otro contexto, que es la pérdida de libertades, la pérdida de derechos y el ataque tan frontal que ha habido a la ciudadanía en estos 4 años, con temas muy puntuales. En este contexto de desmantelamiento de numerosas políticas que habíamos construido los socialistas, el gobierno del Partido Popular aprueba leyes que atentan de una manera directa contra nuestras libertades. Un ejemplo de esta forma de legislar y de este tipo de leyes es la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. La Ley Mordaza, que entró en vigor el 1 de julio de este año y que establece una serie de criterios y una serie de normativas, de legislación que desde luego atenta directamente contra cada uno de nosotros. Yo vengo del sector del voluntariado, como bien sabéis, he estado de voluntario en Cruz Roja, estoy ahora llevando el voluntariado en la Junta, y hay gente en el voluntariado que trabaja temas tan sensibles como los enfermos mentales, enfermos que tienen Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, personas con un alto grado de dependencia. Y me impactó conocer el otro día una asociación en Antequera que me vino con un documento que le había llegado del Ministerio, porque estaban sancionados por haber participado en una manifestación en Madrid en contra de los recortes de la ley de dependencia. Una sanción económica de 8.500 euros a gente de Antequera que se desplazó en un autobús que eran 40 personas con movilidad reducida, que según los criterios de esta ley y los criterios de este gobierno representan un peligro para la seguridad ciudadana, y por eso tienen esa sanción. Eso está ocurriendo en este país, eso desgraciadamente está pasando en este país con el Partido Popular. Por eso es importante ponerle freno a todas estas políticas
que de luego merecen el rechazo más absoluto de la sociedad. Y en definitiva, la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, como conocemos mejor, establece sanciones administrativas. No hay juicios, no hay jueces, no hay delitos, es una ley que establece sanciones administrativas. No hay personas que sean sancionadas y que luego tengan antecedentes penales, no, son sanciones administrativas. Y introduce una serie de cosas muy llamativas. Por ejemplo, el que se cree un listado de las personas que han cometido alguna infracción según esta ley. Un listado que figurará en la vida de esa persona como si tuviera un antecedente. Yo creo que esto es una verdadera barbaridad, el que esas personas estén en una lista por haber participado en una manifestación y quede eso manchado para el resto de sus vidas, en esa lista negra que va a elaborar el gobierno de España. Esto ocurre cuando hay un delito, se ha cometido un delito, se tienen antecedentes penales, pero desde luego esto es algo desproporcionado el situarlo dentro del marco de esta ley, que además contribuye a estigmatizar y a marginar en muchos de los casos a estas personas que van a tener en su expediente esta sanción de por vida. Fijaros, estas personas de este colectivo que os he indicado, el peligro que pueden representar para la seguridad ciudadana, y encima se llevan esa multa y se llevan el estar figurando en esta lista del gobierno del Partido Popular. Algo que ya no podemos hacer con esta ley de seguridad ciudadana es ir a evitar un desahucio. Tiene multas de hasta 600.000 euros el que vayamos a evitar un desahucio. O la resistencia pacífica, el sentarnos en una protesta. El no estar de acuerdo en alguna acción que se vaya a hacer y que nuestra resistencia a esa acción sea el simple hecho de sentarte. Eso está, según la ley, sancionado con sanciones de hasta 600.000 euros también. Desde luego, temas como el que podamos fotografiar o grabar a policías también forma parte de sanción, también tiene su respectiva sanción, y sabemos que gracias muchas veces a haber grabado o haber fotografiado a policías hemos podido denunciar abusos de la autoridad, uso de la fuerza de una manera desmedida, y yo siempre lo digo, y no es cuestión de criminalizar a la policía, ni mucho menos, son profesionales a los que debemos el respeto como autoridad que son y hacen una magnífica labor. Pero esos policías son los mismos que cuando Alfredo Pérez Rubalcaba era ministro del Interior. Son los mismos, no han cambiado los policías, han cambiado los que le dan las órdenes a los policías. Los policías utilizan la fuerza porque hay un jefe que les dice que utilicen la fuerza, porque hay un cambio en la directriz política y en la directriz que tiene que seguir la policía en estos casos. Porque son los mismos, han cambiado los jefes, los que mandan, los que le dan esas órdenes para que puedan ejercer su trabajo de una forma o de otra, ¿no? En definitiva, considero que la ley de seguridad ciudadana ha coartado muchos de nuestros derechos y muchas de nuestras libertades como ciudadanos y que hemos construido durante esta democracia, y el Partido Socialista lo que va a hacer es muy simple: derogarla directamente. La vamos a derogar en cuanto entremos al gobierno, igual que vamos a derogar la 11, igual que vamos a derogar todo, que quede bien claro, vamos a derogar todo lo que está en la reforma laboral, toda la reforma laboral en su conjunto, y vamos a poner un estatuto de los trabajadores que salga del consenso de todos los agentes implicados en este asunto. Igual vamos a hacer con esta ley de seguridad ciudadana, que directamente la vamos a quitar y vamos a revisar todas estas sanciones que se imponen a los ciudadanos
por el mero hecho de protestar o por el mero hecho de convocar una manifestación en la puerta del Senado o en la puerta del Congreso o en la puerta de una administración autonómica, aunque el edificio esté vacío. Eso ya está sancionado. Aunque el edificio esté vacío, no hay actividad política, las multas ascienden a más de 600.000 euros. Y, desde luego, algo que también se ha hecho y ha supuesto una reforma autoritaria en la que se ve la verdadera esencia del Partido Popular es el Código Penal, del que Antonio también sabe mucho, ¿no?, de este asunto. Pero ¿por qué ocurre esto? El Partido Popular no se levanta una mañana y dice vamos a legislar y vamos a inventarnos estas nuevas normativas, estas nuevas leyes, ¿no? Esto ocurre porque el Partido Popular, como bien estoy comentando, están destruyendo todo lo que hemos hecho durante todos estos años de democracia. Y no quiere tener en las calles un altavoz que les diga que están en contra de sus políticas y que quieren un cambio en las políticas del gobierno y que quieren que se vuelva a restaurar el estado del bienestar. Esto nace porque hay recortes en educación, porque hay recortes en sanidad, porque hay recortes en dependencia, porque hay recortes en las pensiones. Están llevando calentito y la gente está indignada y está diciendo basta ya. Y para evitar esto, ¿qué hacemos? Cortar el derecho a la manifestación que tenemos todos con una ley que nos impida decir aquello de lo que estamos en contra, aquello que no queremos que ocurra. Por eso nace esta ley. Por eso nacen estas restricciones a derechos y a libertades de la ciudadanía y por eso el Partido Popular lleva adelante propuestas, además en solitario, sin el respaldo de nadie y con el rechazo de toda la sociedad. La ley Mordaza, la reforma del Código Penal, todo esto ha salido con los únicos votos del Partido Popular y con el rechazo de todo el Parlamento, con el rechazo de todas las fuerzas políticas, pero lo más importante y a lo que yo doy más énfasis, con el rechazo de toda la sociedad y de todos los agentes implicados en estos asuntos y de todos los profesionales judiciales que han dicho no a estas leyes y han dicho no a estas políticas del PP. Y ha hecho oídos sordos porque no quiere escuchar lo que la gente está sufriendo, lo que la gente está pasando. No puede ser que nos digan que hay una recuperación económica que está llegando a la ciudadanía cuando tenemos más de 1.600.000 hogares con todos sus miembros en paro, o que tengamos más de 800.000 familias que no perciben ningún tipo de ingreso. Y este malestar ciudadano se tiene que expresar, y esta expresión el Partido Popular la cierra y la elimina. Y esto es lo que ha estado haciendo durante estos 4 años, en el contexto en el que nos encontramos, con una sociedad castigada por sus políticas y con la gente cansada de ver que solo se beneficia a los que más tienen. Y algo que me parece imprescindible comentaros y que tenemos que trasladar a la ciudadanía, porque es así en nuestra esencia, aunque resulte prepotente decirlo por mi parte, el único partido capaz de restaurar todos estos derechos, todas estas libertades, todas estas políticas tan necesarias para el desarrollo personal y el desarrollo colectivo de nuestra sociedad, somos nosotros, somos los socialistas. No hay nadie más, no hay ningún partido emergente que sea capaz de hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido los que hemos construido estas políticas. Nosotros hemos hecho la educación en este país, nosotros hemos hecho las pensiones en este país, nosotros hemos hecho la sanidad en este país, todo el sistema sanitario pionero en el mundo en este país lo hemos construido nosotros con el esfuerzo ciudadano, pero con nuestra directriz, con nuestra esencia y con nuestro sello de identidad, que es un estado de bienestar de calidad. Nosotros somos los únicos de volver a poner en la prioridad del gobierno socialista que salga esta nueva reconstrucción que necesita este país para no dejar a nadie
en la cuneta, para no dejar a nadie desamparado, para poder tener todo el mundo las mismas oportunidades, el frenar políticas que están consiguiendo que, por ejemplo, en España más de 750.000 universitarios hayan tenido que abandonar su carrera porque no tienen recursos, porque tenemos un gobierno que ha puesto unas becas encima de la mesa que han sufrido un recorte brutal de más de un 38% en 4 años de gobierno. No podemos consentir que tengamos un gobierno que sube las matrículas de una manera desorbitada y que hace que sea muy difícil el acceso de las familias a poder financiar y a poder colaborar en la educación de sus hijos e hijas. Eso no pasaba, y el Partido Popular está destruyendo todo esto, porque compañeros y compañeras, no nos engañemos, el Partido Popular quiere educación pública, claro que sí. ¿Quiere sanidad pública? Claro que la quiere. ¿Quiere que haya pensiones? Claro que sí, pero de beneficencia. Educación de beneficencia, sanidad de beneficencia, pensiones reducidas para que nos vayamos a seguros privados, para que nos vayamos a centros escolares privados, para que nos vayamos a la educación privada, para que recurramos a la sanidad privada, y para coger y dar a sus amigos las concesiones de los servicios públicos, privatizarlos y que jueguen con nuestros derechos. Porque antes los amigos del Partido Popular tenían el negocio en el ladrillo y ahora lo tienen en la gestión de los servicios públicos. Y van a por eso, no nos engañemos que van a por eso. Igual que también quieren a la mujer. Nosotros queremos a la mujer en cargos públicos, teniendo poder de decisión, ejecutando políticas. La queremos en grandes empresas, la queremos de emprendedora, la queremos en todos los ámbitos de la sociedad para cambiar muchos aspectos tan necesarios que solo aporta la visión de una mujer. Y el Partido Popular también quiere a las mujeres, pero en sus casas, de amas de casa, como han estado toda la vida, sin reconocimiento a la labor que realizan dentro de su hogar. Así que yo os quiero animar a salir a las calles, a hablar con la gente para decirles cuáles son nuestras propuestas, cuál es nuestra identidad que nos define, y a decirles a todos aquellos que estén en duda que nosotros somos los únicos capaces de devolverles lo que la derecha les ha arrebatado, porque somos el partido que ha construido este país, que ha construido los derechos, las libertades, y que ha dado a la ciudadanía un papel protagonista para que ahora venga la derecha rancia y destruya todo lo que hemos conseguido. Por lo tanto, está en juego en estas elecciones muchas cosas, y ahora más que nunca, siempre hemos escuchado lo del voto útil, tenemos que recurrir al voto útil, pero ahora más que nunca es muy necesario, es muy necesario. Y yo lo digo sin ningún tapujo. Izquierda Unida está en torno a un 4% en intención de voto. Esos votos no se pueden perder. Esos votos tienen que ser para nosotros. Tenemos que saber transmitirles que nosotros tenemos la capacidad para elaborar y para hacer este cambio. Y que la ciudadanía no quiere partidos que vayan a influir, como decía Pablo Iglesias el Malo, que no aspira a gobernar, aspira a influir. Yo no quiero un partido que aspire a influir, yo quiero un partido que aspire a cambiar las cosas. Yo quiero un partido que aspire a construir con la ciudadanía el futuro que otros nos han arrebatado. Quiero un país que ayude a todos aquellos que han salido de nuestras fronteras a buscarse la vida después de ser la generación más formada de este país y que no han encontrado oportunidades en España. Queremos un país que, en definitiva, esté a la vanguardia en lo que siempre ha estado gracias a nuestras políticas, en derechos, en libertades y en tener a la ciudadanía con el propósito de construir el estado del bienestar
que nos beneficie a todos y sobre todo a los que necesitan un empujón más porque se encuentran en situación de más vulnerabilidad. Eso es lo que queremos, eso es lo que vamos a conseguir y eso, compañeros y compañeras, es a lo que os animo, a salir a la calle a transmitir con energía, con entusiasmo, que somos el partido del cambio radical que necesita España y que vamos a construir de la mano con la ciudadanía todo lo que otros han destruido sistemáticamente durante estos 4 años de gobierno del Partido Popular. Que yo no quiero extenderme más y Si alguien quiere participar ahora, o directamente Antonio. Venga, Antonio. Bueno, primero muchas gracias, compañeros, por el afectuoso recibimiento, tan cariñoso, tan fraternal. ¿Y le ve la cara? Y yo voy a seguir con el tono de Víctor, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de 4 años de legislatura, que han sido injustos, han sido irritantes, han sido insoportables, ¿verdad? Y vamos a hablar de 4 años de recorte indebido en la educación, en la sanidad, en la dependencia, en la educación. En sanidad son algunos datos que merece la pena tenerlos en la memoria. Pues en sanidad se han deducido más de 20.000 millones de euros en sanidad. Han pasado de 50.000, de 70.000 millones, han pasado a 50.000 millones, por lo cual se han perdido 20.000 millones de euros en sanidad. Han impuesto, como todos conocemos, el copago médico y el copago farmacéutico. Han subido el IVA del 10 al 21%, el IVA sanitario. Han privatizado hospitales, han expulsado del sistema a más de 1 millón de personas y han despedido a más de 50.000 profesionales sanitarios. En educación han reducido los presupuestos en más de 7.000 millones, han disminuido la cuantía de las becas, han aumentado las tasas universitarias. Más de 45.000 jóvenes han tenido que dejar su estudio por razones económicas. Han despedido a más de 35.000 profesores y profesoras. Han recortado en investigación, en ciencia y en tecnología en más de 2.000 millones de euros y han cerrado casi 500 comedores escolares. En dependencia han recortado más de 1.500 millones de euros. En concreto, a Andalucía le han recortado en más de 500 millones en esta materia. Y hay un dato que es espeluznante, y es que han muerto más de 100.000 personas esperando entrar en el sistema, pese a que deberían haber accedido a la ayuda de dependencia. Vamos a hablar de 4 años de empleo precario y de ínfima calidad. 9 de cada 10 contratos firmados en el año 2014 fueron temporales. El salario medio de los trabajadores ha caído en 160 euros al mes. Han recortado en más de 7.000 millones las prestaciones por desempleo. Y al día de hoy hay 110.000 empleados menos que cuando gobernaba Rodríguez Zapatero. Y vamos a hablar también de 4 años de jóvenes sin futuro, de una generación que siempre se ha alabado como la mejor formada de nuestra historia, o han tenido que salir de España en busca de trabajo, un trabajo digno, más de 700.000 jóvenes. Y vamos a hablar de 4 años de pobreza y marginación. 11 millones de españoles se encuentran ya bajo el umbral de la pobreza. 3 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema y más de 380.000 hogares en los que no entra ninguna cantidad ninguna cantidad de dinero y no entra ninguna renta. 1 de cada 3 niños vive en el umbral de la pobreza y 1 de cada 10 niños sufre pobreza severa. Bueno, y lo que en un principio fue una crisis que decían que era económica, por incompetencia del gobierno, de Rajoy, ha devenido
en una grave y profunda crisis social, institucional y territorial. Y podríamos seguir hablando de los desahucios de Cataluña, de la ley Mordaza, como se acaba de hablar, de los 50 impuestos que han subido, de la corrupción, de las tasas judiciales, del IVA cultural, de la destrucción del tejido cultural, pero entonces no terminaríamos nunca. Pero no se puede dejar de hablar de la desigualdad. ¿Sabéis que solo 20 personas en España tienen más dinero que 15 millones de habitantes? ¿Sabéis que el número de millonarios ha aumentado un 14% a pesar de la crisis? ¿Y sabéis que España es hoy el cuarto país de la Unión Europea con mayor desigualdad? Ante este panorama, tiene razón el filósofo cuando exclama: los desprecia, porque pudiendo tanto, no han hecho nada por cohesionar, por construir, y solo se han dedicado a socavar, a debilitar, a destruir el Estado social y democrático de derecho. Ahora, dentro de unos días, se abre un nuevo tiempo que nos va a legitimar para hacer una auténtica política que no es otra cosa que trabajar para los demás, trabajar para que la igualdad sea real y efectiva, trabajar para erradicar pobreza y marginación, trabajar para resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos y ciudadanas, trabajar para crear empleos dignos y de calidad, especialmente para nuestros jóvenes, y trabajar para priorizar el crecimiento económico desde la redistribución equitativa de la riqueza. Un nuevo tiempo para liderar una vez más el progreso social, para modernizarlo y transformarlo en más libre, más justo, más digno, más cohesionado, más productivo y más democrático. A nosotros nos gusta ver y hacer feliz a la gente. Y precisamente a eso nos vamos a dedicar en este nuevo tiempo. Porque para nosotros lo más importante son las personas y después viene todo lo demás. Y en consecuencia, el centro de nuestra acción política, las personas y sus necesidades, el paro, la educación, la sanidad, la dependencia, como se ha repetido y venimos repitiendo reiteradamente, sus necesidades básicas como vivienda, agua, luz y transporte, la seguridad y también la cultura. Y hago especial referencia a la cultura, porque como decía muy bien Federico García Lorca, está muy bien que el hombre coma, claro que sí, pero también es necesario que el hombre sepa. Y es que sin cultura y sin educación no hay futuro posible. Un país sin cultura no es nada, o como dice el filósofo, es un país invadido. Sin cultura no hay identidad, no hay emoción, no hay belleza, ni excelencia, ni tampoco sueño. Y es que la cultura es el vínculo más potente y poderoso que existe, y de ahí que los socialistas vamos a hacer de ello una cuestión de Estado. Nunca ha habido un buen tiempo para la cultura, pero ahora dentro de muy poco lo va a haber. Y bajaremos el IVA cultural, al menos hasta el 10%. Y crearemos el Estatuto del Artista en apoyo y promoción de la profesión cultural y acabar con su inseguridad laboral. Y también cuestión de Estado vamos a hacer de la educación, que como bien sabéis es el motor de la creación, de la innovación, del progreso, de la modernidad. La educación, lo sabéis bien, es la única que garantiza la igualdad. Y la igualdad es la que verdaderamente instituye y constituye la libertad. La libertad sin igualdad genera injusticia. La igualdad sin libertad genera tiranía. Y nosotros tenemos que cohesionar la libertad, la igualdad con la dignidad humana. Y esto es lo que vamos a hacer en este año nuevo. En consecuencia, garantizaremos la igualdad de oportunidades en la educación, que lógicamente tiene que volver a ser pública, universal y gratuita. Ampliaremos el derecho a la educación pública desde los 0 a los 18 años y promoveremos un gran pacto nacional por la ciencia con las universidades, los centros de investigación y también con las empresas.
Pero para nosotros la igualdad no es un simple horizonte, no es sin más una meta, la igualdad. La igualdad para nosotros y nosotras es una condición para vivir y caminar con dignidad. Queremos y sabemos que vamos a gobernar España para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan más derechos, más oportunidades, más seguridad y más justicia. Queremos y vamos a gobernar España para hacer de ella un lugar para la producción y el trabajo, un lugar para generar oportunidades y un lugar para que las personas puedan realizar sus sueños en condiciones de libertad e igualdad. Vamos a contar a las personas una a una y vamos a mejorar sus condiciones de vida. Nacimos vinculados a la idea del progreso y hemos hecho del progreso nuestra condición de ser. Pero el progreso para nosotros no es una palabra vacía de contenido, sino que la medimos en función de la libertad, de la igualdad, de la justicia y de la dignidad de las personas. En su momento hay que recordarlo reiteradamente con el gobierno de Felipe González, fueron la democracia y los derechos. La recuperamos, los derechos, y recuperamos la democracia. Después, con el gobierno de Rodríguez Zapatero, fueron las libertades. Ahora, con el gobierno de Pedro Sánchez, toca la igualdad, la fraternidad, las oportunidades, la decencia, retener el talento y aumentar considerablemente la inversión en investigación, sanidad, educación y cultura. Toca reformar los impuestos para que sean más justos y más redistributivos. Bajaremos los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora, y a las pymes también, y a los autónomos. Y a los autónomos los acercaremos la cotización a la seguridad social, a sus ingresos reales, a los ingresos reales que tengan. Toca eliminar el fraude fiscal. Toca la creación de un fondo social que ayude a los hogares sin ingresos y a las personas más vulnerables. Y toca la igualdad de las mujeres en la vida laboral. Ahora, con el gobierno de Pedro Sánchez, toca la reforma de la Constitución, claro que sí, y un nuevo marco de convivencia asentados en los principios de igualdad, solidaridad y el reconocimiento a la diversidad. Y toca la reforma constitucional para incluir en ella como derechos fundamentales la protección a la salud y la protección a la seguridad social ante situaciones en la ley. Toca dotar de contenido el derecho a una vivienda digna. Toca introducir el derecho a una renta mínima vital para las familias sin recursos. Toca acabar con la pobreza infantil. Toca ampliar el subsidio de desempleo hasta los 24 meses y de manera indefinida para los mayores de 50 años. Toca actualizar las pensiones conforme al índice de precios de consumo que derogó el gobierno Rajoy. Toca derogar toda la reforma laboral y restaurar así los derechos laborales perdidos. Toca subir el salario mínimo profesional. Toca duplicar la inversión pública en I+D+I, al menos hasta el 2,5% de los presupuestos. Toca derogar la ley Mordaza. Toca derogar el copago farmacéutico para los pensionistas. Y toca hacer de la lucha contra la violencia de género una cuestión de Estado, facilitando a sus víctimas y a sus hijos su recuperación social, económica y vital. Compañeros y compañeras, hay que volver a tener música en los corazones, porque queremos un futuro luminoso, un futuro envuelto en la esperanza, en la justicia, en la cohesión y en la armonía social. Queremos un futuro para que cambien tantas cosas que son urgentes que cambien. Y para alcanzar este futuro, los socialistas queremos contar con la buena gente, con las personas buenas, en el mejor sentido de las palabras, como nos decía Antonio Machado. Queremos contar con las personas que defienden los derechos humanos y queremos contar con las personas que sueñan con la igualdad, la libertad, la paz, la decencia y la fraternidad. Queremos contar con todas las personas que sienten como propios los derechos de los demás.
Y como sabemos que vamos a contar con todas estas buenas personas, como nos dice el poeta, hagamos un trato. Nosotros contamos con todas y todos vosotros. Y cuando digo esto, dice el poeta, quiero decir contar. Y entonces, todas y todos tenéis que saber a ciencia cierta que podéis contar con el Partido Socialista Obrero Español. Y mientras el cuerpo aguante, podéis contar conmigo. Este es nuestro trato. Y ahora esperar, porque lo mejor está por venir. Y entonces, cuando llegue, volveremos de verdad a tener música en los corazones. Muchas gracias.